La paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, amados hermanos. Aquí estoy de nuevo para compartir un poco de la palabra del Señor, la cual espero sea de bendición para todos. Pero antes de entrar en materia, vamos a orar. Dios y Padre de toda gracia y de toda misericordia, te bendecimos, Señor, y te agradecemos porque una vez más nos permites estar aquí por estos medios para compartir tu santa palabra, la cual es vida y refrigerio a nuestro espíritu. Te pedimos que nos ilumines para comprenderla, pero también para vivirla conforme a tu santa y bendita voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad quiero compartirles una porción de la palabra que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5, la cual dice de la siguiente manera. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El apóstol Pedro, al igual que Pablo en la carta a los Efesios, alaba a Dios por sus múltiples bendiciones para con los que eligió. Pero además aquí podemos ver que Pedro presenta tres grandes bendiciones concedidas por Dios en Cristo Jesús. Primero, el apóstol dice en el verso 3 que el Señor nos hizo renacer. La Biblia compara la salvación con una resurrección. ¿Por qué? Porque los hombres están muertos en sus delitos y pecados hasta el momento en que Dios, según su plan eterno y por su grande misericordia, los resucita. En otras palabras, Dios los salva. Tal y como lo presenta el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y en el verso 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero también en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 13, Pablo dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Pero volviendo al texto en estudio, en palabras del apóstol Pedro dice: nos hizo renacer, es decir, nos dio vida. De manera que el primer don concedido por Dios a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados es la regeneración o el nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo, sin el cual no existiría la posibilidad de salvación. La salvación, como ya sabemos, es un don o un regalo de Dios, como lo podemos constatar en la carta del apóstol Pablo a los Romanos,
capítulo 6, versículo 23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin embargo, el mayor regalo que nos ha dado Dios es su Hijo Jesucristo, por cuanto todas las demás bendiciones y gracias de Dios para los elegidos son en virtud de su unión con Cristo. Pero otra bendición que el apóstol Pedro nos muestra aquí es que el Señor nos dio herencia. Dice el verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Seguir a Cristo implica el rechazo y el abandono de nuestra pasada manera de vivir. Muchos cristianos experimentarían persecución y todo tipo de pérdida como consecuencia de su fe en Cristo. Estos dejarían y perderían muchas cosas materiales en el camino, pero Dios, en su infinita misericordia, les había hecho herederos de una herencia incorruptible. Es decir, esta herencia no está sujeta a corrupción ni puede deteriorarse en absoluto. Pero dice también que esta herencia es incontaminada. Esta palabra describe algo que no ha sido manchado por el mal. Pero también dice que esta herencia es inmarcesible, es decir, que no se desvanece como suele suceder, por ejemplo, con las flores que se marchitan y se deterioran. Pero además dice que esta herencia está reservada en los cielos y que jamás le sería quitada. Nosotros sabemos que Jesús nunca les prometió prosperidad económica, salud inquebrantable y una vida sin problema a sus discípulos en este presente siglo. Pero sí les prometió estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo y muchas bendiciones en el siglo venidero con la vida eterna. Asimismo, nosotros, quienes hemos creído en Él y les servimos de todo corazón, tenemos las mismas promesas de bendición de parte de nuestro Señor. Pero hay otra bendición que el apóstol Pedro muestra aquí y es que Dios nos guarda. Dice el verso 5. Vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Los creyentes a los que Pedro les escribe estaban viviendo momentos muy difíciles. Ya no eran solamente los judíos los que los perseguían, sino que el imperio romano también se había tornado hacia ellos. Muchos fueron muertos en estacas, otros fueron quemados, otros fueron crucificados, otros descuartizados por fieras en el circo romano. Pero a pesar de todas estas cosas, ellos sabían que sus vidas habían sido compradas a precio de sangre en Cristo y por tal razón sus vidas estaban seguras en Él. La doctrina de la salvación les dio a estos primeros discípulos la fortaleza para continuar hacia adelante con una conciencia de eternidad, pues entendían que la vida en el presente tiempo era pasajera y convencidos de que les aguardaba toda una eternidad
con Cristo Jesús, atesoraban la promesa de su segunda venida. Tenían la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva donde vivirían eternamente. Igualmente nosotros, los que hemos creído en Jesús y hemos sido salvos por Él, debemos mirar a lo que trasciende y no poner nuestra mirada en las cosas de este mundo. No poner nuestra mirada en las cosas que perecen, sino que debemos poner nuestra mirada y nuestra esperanza en lo eterno. Escuchen bien esto, mis queridos hermanos. El poder supremo, la omnisciencia, la omnipotencia y la soberanía de Dios no solo nos hace renacer y guardan la herencia, como dicen los versos 3 y 4, sino que mantienen firme y seguro al creyente. Y todo esto lo hace el Señor según su grande misericordia, como dice el verso 2. Por tal razón, los creyentes debemos alabar a Dios por cuanto disfrutamos de una esperanza viva, la cual es Cristo nuestro Señor. Dios nos otorgó a su Hijo, quien vive intercediendo incesantemente por nosotros ante el Padre. Por tanto, en respuesta a esto, debemos vivir una vida en completa gratitud al Señor por lo que ha hecho en favor nuestro, procurando agradarle en todo, viviendo vidas santas en obediencia a su palabra, que es en últimas lo que muestra que verdaderamente hemos nacido de nuevo, que amamos al Señor y que estamos agradecidos por su obra en nosotros. En otras palabras, mostremos frutos dignos de arrepentimiento que glorifiquen el nombre de Dios en nuestras vidas. Pero, por otro lado, no olvidemos que todavía no vivimos en el cielo nuevo y la tierra nueva. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción como la que hemos estado viviendo en los últimos días, pero podemos confiar en Él porque Él ha vencido al mundo y nosotros, sus redimidos, estamos completos y seguros en Él. De manera que, mis amados hermanos, les animo a seguir confiando, poniendo nuestra mirada en el Señor, porque de Él viene nuestro socorro, de Él viene nuestra esperanza, de Él viene nuestra fortaleza, de Él viene la provisión. Si Él nos ha dado el regalo más grande, si Dios nos ha dado a su Hijo Jesús y nos ha hecho renacer, si nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cómo no nos dará las demás cosas? Alabemos a Dios por su grande misericordia y por su grande amor con que nos amó. Dios les bendiga y que tengan una noche en completa paz.